son reenviadas. Por eso saludo de antemano a todos los hermanos de las diferentes redes sociales, a los hermanos de YouTube, a los hermanos de Face, a los grupos de WhatsApp, que Dios me los bendiga, y a mis contactos de manera personal, que Dios los bendiga. ¿Amén? ¿Cuántos van a recibir palabra de Dios? Dígale al que está al lado, no se vaya a dormir. Porque acuérdese que se lo llevan las hormigas. Si se duerme. Hay hormigas, y se lo llevan, se lo van a llevar. Así que no vaya. Cuando sientan que están durmiendo y sientan como un calambre en los pies, porque las hormigas les están jalando ya para llevarse. Pilas con eso, mis hermanos. ¿Hoy? Muy bien. Hoy yo le hago una pregunta a ustedes. ¿Cuántos de ustedes están intercediendo en oración por algo o por alguien? ¿Cuántos interceden? Amén. Hoy Dios les va a enseñar, a la luz de la palabra, por qué debemos interceder por los demás. Amén. Yo veo a mi esposa aquí muchas veces, que ella se levanta a cualquier hora de la mañana, en la madrugada, y se pone a orar. Hay veces mi reloj es ella, se levanta ella a orar, y obviamente por medio de esa oración me levanto yo también. Y cuando me doy cuenta es que ella está intercediendo por los suyos. Amén. Está intercediendo por su familia, por su esposo, hasta por mi familia, aún por los vecinos. Nosotros intercedemos y oramos para que Dios permita que tenga misericordia de todos nosotros. Amén. El mensaje titula, para los que de pronto toman nota, apunte de las prédicas que damos aquí en la iglesia Pescadores del Reino, la ciudad de Cali, ubicados aquí en el barrio Compartir. Hoy vamos a hablar del poder de la oración intercesora. Escuchen bien. ¿El poder de qué? De la oración intercesora. El mensaje tiene como título: el poder de la oración intercesora que mueve la mano de Dios. Como iglesia cristiana, escuchen esto, iglesia, que muestra continuamente el amor de Dios a los demás, nos es necesario estar en continua oración de intercesión por todos los creyentes y también por los que no creen. Amén. Ya que el llamado de Dios que Dios nos está haciendo por este tiempo, como ministros y servidores en su obra, es a interceder por los demás. Amén. No sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado. Muchas veces me he soñado con personas que ni conozco, porque no sé si a usted le ha pasado en sus sueños. Me soñé con fulanito y ni siquiera conozco a la persona, o la conozco de hace muchos años atrás. Es Dios que le está inquietando a que usted interceda en oración por esa persona. Es Dios que se mueve de esa manera. El llamado de Dios es a que nosotros como servidores intercedamos por nuestros hijos, por nuestros hogares, por nuestra familia, por nuestros compañeros sentimentales, por el ministerio y por la sociedad afuera. Hay que interceder. Dice la Biblia que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos sean salvos y vengan ¿a dónde? Al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Dios a los hombres los ha puesto como cabeza en este mundo. ¿Para qué? Para que sean salvos. Semejante a la imagen de Dios. La única diferencia es que el hombre corrompió esa imagen de Dios y por causa de su pecado ya está separado de Dios. Separado, lejos de Dios. La presencia de Dios se ha apartado. Y más cuando no se arrepienten y siguen haciendo lo malo. El poder de la oración intercesora que mueve la mano de Dios es la enseñanza que Dios, por medio del Espíritu Santo, trae para nosotros en este día. Amén. Vamos a la palabra, los que trajeron Biblia, los que de pronto siguen las Escrituras. Evangelio según San Lucas, capítulo 22. Vamos a hablar de una historia, o Dios nos va a mostrar una historia de intercesión en la Biblia. Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículo 31, iglesia. Cuando estén ahí me dicen amén. Lucas, capítulo 22, versículo 31, leamos hasta el verso 34, y como el texto es bastante extenso, pues saltamos al verso 54. Lucas 22, 31, amén. Voy a orar por esta palabra.
Soberano Dios, te damos gracias. Como cada 8 días, Señor, en este lugar que hemos decidido consagrarlo a ti, no a las tinieblas, hoy te pedimos, Señor, que seas tú dándonos sabiduría, que seas tú dándonos revelación de tu palabra, entendimiento, Señor, porque hay quienes leen la Biblia y no la entienden. Y muchos dicen que la Biblia enloquece, y no es que enloquezca, sino que son brutos. No quieren entender la sabiduría de Dios, no se humillan delante de Dios. Pero cuando nos humillamos delante de ti, Señor, tú quitas la venda espiritual, la ceguera, y podemos comprender tu palabra. Que este pueblo que está aquí a la distancia comprendan esta enseñanza, es mi oración. Gracias, Espíritu Santo, te damos la bienvenida a este lugar. Declaramos que tú estás en medio de nosotros, que tú nos cuidas, que donde está el Espíritu Santo de Dios en libertad, creemos que tú estás aquí en este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Lucas 22:31. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, el Hijo y con la unción del Espíritu de Dios. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Versículo 33. Él dijo, o sea, Pedro: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también ¿a dónde? A la muerte. Verso 34. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Saltemos al versículo, el mismo capítulo, versículo 54. El versículo 54 dice: y prendiéndole le llevaron a Jesús y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. ¿Cómo seguía Pedro a Jesús? De lejos. Porque él sabía que lo iba a negar. Él sabía que donde llevaban a su maestro, obviamente ya no iba a tener más contacto. Por eso lo seguía de lejos. Así hay muchos que siguen a Jesús de lejos. No quieren acercarse a Dios. No quieren acercarse a la palabra, la cual trae vida y vida en abundancia. Y dice el versículo, léalo conmigo, el versículo 55. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. ¿Qué hacía Pedro ahí? Está en el lugar equivocado. Según él estaba dando su vida por el maestro, pero no era así. Versículo 56. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también este estaba con él, o sea, con Jesús. Pero él, ¿qué hizo? Lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Ahí la primera mentira. Versículo 58. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. La segunda mentira. Versículo 59. Como una hora después. Imagínese él, le imagino la conciencia cómo la acusaría en ese momento. ¿Cómo entraría el desespero en este discípulo que no quería abandonar del todo a su maestro, pero lo estaba negando? Así hay muchos. No quieren dejar las cosas de Dios, pero viven negándolo en su manera de vivir, en su estilo de vida. Y dice el verso 60, verso 59, como una hora después otro afirmaba diciendo: verdaderamente, también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, ¿qué pasó? El gallo cantó, le cantó el gallo. Verso 61, entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. No pudo aguantar más el cargo de conciencia de negar a su maestro. Ese llorar amargamente hizo que en él hubiera un verdadero arrepentimiento. Pero no es el tema hoy. El tema hoy es la intercesión. Si ustedes leen conmigo el versículo
61, dice que entonces vuelto el Señor miró a Pedro. ¿Y qué pasó con Pedro? Se acordó de las palabras que el Señor le había dicho. O sea que si el Señor no mira a Pedro, él no se acuerda de lo que le había dicho. Así nos pasa a nosotros, ¿sí o no? Así nos pasa a muchos de nosotros. Este pasaje, iglesia, nos enseña claramente que cuando no oramos y peor aún, no creemos al poder de la oración intercesora, vamos a cometer muchos errores que con anticipación se nos había dicho que cometeríamos, y entonces, como Pedro, nos vamos a acordar de que el Señor nos lo había advertido. Es como cuando el padre advierte al hijo de algo que está haciendo mal y este no se corrige. Va a llegar un momento en que este va a ser confrontado con su pecado, con su desobediencia, y entonces se va a acordar de quién. Ah, mi mamá ya me lo había dicho. Ah, mi papá ya me lo había dicho. Ah, tal fulano o el pastor ya me había aconsejado. ¿Es así o no? Pasa. Ahora, iglesia, hay, escúcheme bien, 3 razones bíblicas, 3, según este pasaje que acabamos de leer, por las cuales a usted y a mí nos es necesario interceder por los demás. Hay muchos que dicen, no, yo estoy intercediendo por fulanito, pero si Dios te trae a la mente, a la conciencia, otras más personas por las cuales interceder, hay que hacerlo. Amén. ¿Cuál es la primera razón bíblica según este pasaje por la cual nos es necesario interceder por otros? Número 1, es para que otros sean libres de la mano del diablo por medio de nuestra oración. No sé si usted lo sabía, que hay muchos que pueden ser libres de la mano del enemigo, de la opresión del diablo en sus vidas, por la oración intercesora de nosotros. De hecho, todos nosotros los que estamos aquí, quizás los que me están viendo a la distancia o me están escuchando, hemos sido producto de una intercesión. Llegamos a Cristo producto de una intercesión. Alguien oró por mí. Escúchenme bien, el caso mío personalmente. Yo no sabía cuando me convertí a los caminos de Cristo que había una señora que hacía años atrás estaba orando por mí, por mi conversión. Y Dios la usó para mi conversión. Hoy en día la señora está en el mundo perdida, sin Dios y sin ley. Y Dios me ha usado a mí para darles mensajes como estos para que ella se vuelva a Dios. O sea que cuando ella oraba por mí para que me convirtiera, obviamente yo me convertí por la misericordia de Dios. Yo no sabía que había alguien a mis espaldas orando y clamando para que yo me apartara de todo el mal que quizás estaba haciendo, de los vicios, de la vana manera de vivir. Yo no lo sabía, pero esa señora sí estaba intercediendo por mi alma para que yo no me perdiera. Para que si me moría, al menos muriera con Cristo Jesús. Amén. Pero lo que yo no sabía era que 25 años después, a mí me toca interceder por esa señora para que Dios permita sea salva y no se pierda en el mundo. Esa es la realidad. Ahora, el versículo 31 de Lucas 22 dice: dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Quién los pidió a ellos? Diga, el diablo. El diablo debe pedirle permiso a Dios. ¿Sabían ustedes eso antes de tocarlo a ustedes? Porque el diablo viene a robar, a matar y a destruir. Pero Dios permite, en su soberanía, en su absoluta soberanía y voluntad, permite muchas veces que seamos, ¿qué? Azotados hasta por el diablo. ¿Cómo así, pastor? Sí, cuando estamos en desobediencia, cuando Dios nos está haciendo el llamado como que no queremos saber de Dios, o queremos seguir haciendo nuestra propia voluntad. Por ejemplo, Pedro quizás no entendió lo que su maestro quiso enseñarle, ya que él iba a ser sacudido fuertemente como se sacude el trigo de la cizaña. Porque zarandear es eso. ¿Qué es zarandear? Sacudir con violencia, con fuerza algo y moverlo bruscamente. Eso es zarandear. Y Jesús, conociendo eso, esa revelación que el Padre le estaba mostrando, llega y reúne y le dice a Pedro:
Yo he orado por ti, estoy orando por ti para que tu fe no falte. Porque Satanás los ha pedido para zarandearlos. O sea, para probarlos, para sacudirlos. Así que si usted como cristiano creyente está experimentando en su vida quizás problemas, dificultades, que no tiene salida, que por donde se meta por ahí le dan en la cabeza, que hizo un negocio y por ahí le salió todo torcido, es Dios permitiendo, sacudiéndolo. ¿Para qué? Para que aterricemos. Dígale que está al lado, no se vaya a dormir, que ya le vamos a dar cafecito. Amén. Gloria a Dios. La prueba fuerte, iglesia, por lo general, viene a nosotros cuando Dios mismo permite que seamos probados y afligidos en diversas pruebas. Busquen ahí, pongan un separador a Lucas 22, que vamos a seguir ahí, y busquen Hebreos. Libro de Hebreos está más adelante, antes de Apocalipsis. Hebreos capítulo 12, versículo 6. ¿Hasta ahí estamos entendiendo el mensaje? Hebreos capítulo 12, versículo 6. Hebreos capítulo 12. Está en el Nuevo Testamento, libro de Hebreos, casi al final de la Biblia, antecito del libro de Santiago está Hebreos. ¿Lo encontraron? Amén. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 6. Porque el Señor al que ama, disciplina. Escuchen. El Señor al que ama, ¿qué? Disciplina. Si usted es padre de familia, ¿usted disciplina a sus hijos o no? ¿O es tremendo alcahuete? Porque hay tremendos alcahuetes. Hijos de 30, 40 años y tienen que mantenerlos. En vez de mandarlos a trabajar. Son alcahuetes. Con todo el respeto. ¿Ah? ¿Qué hace un viejote de 40 años en la casa? Mamá, me acabé de levantar a las 12 del día. ¿Y dónde está la comida? Y el padre, mijo, ya le sirvo la comida. ¿Ah? Cuando debería estar trabajando para ayudarle a ese padre de familia a salir adelante, hermano. Ya la mamá ya se mató tantos años. ¿Es así o no es así? Ya ese padre ya se mató. Entonces se vuelven sinvergüenzas. Entonces cuando hay padres alcahuetes pasa eso. Mire lo que dice. Hebreos 12:6 dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Dios azota a sus hijos, tremendo. Eso se llama, como diga, zarandear, como le pasó a Pedro. Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Dice la Biblia que Dios a los hijos los azota. Vaya usted azota a un muchacho hoy en día, como padre, se mete en un problema, lo demandan y van preso. Pero aquí dice la Biblia que Dios a sus hijos los azota. Y nosotros no azotamos a los hijos porque en verdad no sabemos ni siquiera castigarlos o corregirlos. Pero cuando se le sale el muchacho de las manos al padre de familia, después el padre de familia dice, Dios mío, ¿y por qué no me ayudaste? Mira, mi hijo cayó en las drogas, mi hija cayó en la prostitución, mi hija está dañando hogares, no respeta hogar alguno. Por ahí se mete y con tal de salir ella bien librada. ¿Y acaso esa fue la educación que le dieron los padres? No fue la educación que le dieron los padres. Pero le faltó que diga disciplina. A mí, por ejemplo, me criaron con correa. Ya lo dije en la prédica anterior. Con chancla, mi mamá la chancla en la mano y mi papá con la correa en la mano. Y así me criaron por el camino derechito. Aún así, después decidí torcerme, pero fue culpa mía. Ya no fue culpa de mis viejos. Porque la disciplina ayuda. Amén. Ahora, verso 7 de Hebreos 12, léalo conmigo, ¿qué dice? Si soportáis la disciplina de Dios, os trata como a hijos. Si usted soporta la disciplina, el trato de Dios, Dios la va a tratar como una hija, como un hijo. Pero dice el versículo, porque ¿qué hijo es aquel quien el padre no disciplina? ¿Qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja, versículo 8, sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Escúchenme bien, padres de familia.
¿Estamos criando hijos de Dios o hijos bastardos? ¿Qué es un hijo bastardo? Con todo el respeto, un hijo inútil. Que todo tienen que dárselo, aún después de los 30 o 40 años. Con todo el respeto. Ah, es que yo no consiento nada con mi hijo. Sí, pero enséñale a trabajar. Enséñale a ganarse el pan. Ya usted se mató. Es hora que usted descanse y que él trabaje por usted. ¿Es así o no es así? Los hijos que están creciendo, ¿en qué tienen que estar pensando? ¿En juego a toda hora? No, señor. No, señor. Más cuando ya están entrando a la pubertad. Cuando ya le están saliendo vellitos y pelitos por todos lados. Eso significa que ya usted es un hombrecito y que necesita pensar cómo ayudarle a su mamá o a su papá. Esa es la realidad. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces soy bastardos y no dice la palabra. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Esta es una de las razones por las cuales debemos interceder en oración por todos, para que sean liberados de la mano del diablo a través de nuestras oraciones. Son 3. Segunda razón bíblica por la cual no sea necesario interceder por los demás. Primero, para que otros sean libres de la mano del diablo por medio de nuestra oración. Segundo, para que la fe del creyente no se pierda y éste pueda seguir adelante. Cuando yo intercedo por una persona creyente, la fe de esa persona no se va a perder. No se pierde. Porque con las oraciones lo estamos sosteniendo. Amén. Por eso el Señor dice, ora unos por otros, ora unos por otros. Ahora, escúcheme en esto, iglesia. Versículo 32 de Lucas 22. Pero yo he rogado por ti, dice Jesús a Pedro. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Aquí dice la palabra que Jesús sabía que Pedro se iba a apartar. Se iba a apartar. Y el Señor estaba intercediendo por él. Y le dice, es que Satanás lo está probando porque resulta que usted no se sabe si es cristiano o es mundano. Y entonces va a venir la prueba y lo van a sacudir. A usted que le digan eso, ¿usted qué hace? Usted pone pila, ¿sí o no? Pero no, ¿sabe qué hizo Pedro? Se confió y dijo, no, señor, eso es puro cuento. Yo voy con usted hasta la muerte, no se preocupe. Yo voy a dar mi vida no solo a la cárcel, sino a la muerte. Palabras de Pedro. Y por eso lo negó, porque no le creyó al Señor. Si Satanás roba tu fe, estás perdido, iglesia. Si Satanás roba tu fe, estás perdido. Porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo usted va a agradar a Dios si no tiene fe? Un incrédulo más en medio de la sociedad. Pero si usted tiene fe, aquí vemos el gran amor de Jesús por su discípulo. Ya que Jesús conocía quién era realmente Pedro, pero este no sabía todavía quién era Jesús, a pesar de que andaba para arriba y para abajo con él. Jesús sabía quién era Pedro, pero Pedro no sabía quién era Jesús. Porque si hubiera sabido quién era Jesús, hubiera creído a la palabra y no lo hubiera negado. ¿Es así o no es así? Esa es la realidad. Tercera y última para entrar en recta final. A ver, de pronto alguno que está durmiendo por allá atrás le está sonando el teléfono. San Juan capítulo 21. San Juan capítulo 21, versículo 15. Dice la palabra de Dios. San Juan 21, 15. ¿Lo encontraron? Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículo 15. Dice la escritura, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Versículo 16 de San Juan capítulo 21 dice, volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Dice el versículo 17 de San Juan 21. Le dijo la tercera vez, Jesús le dice a Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció. ¿Qué pasó con Pedro?
Se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Dice, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. A ver, ¿por qué razón Jesús tuvo que preguntarle 3 veces lo mismo a Pedro? ¿Por qué él tuvo que decirle 3 veces la misma pregunta? San Juan 21, 15. ¿Por qué Jesús tuvo que preguntarle a Pedro 3 veces si lo amaba? Él quería saber si en verdad lo amaba, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque Pedro lo negó 3 veces. Y 3 veces lo tuvo que confesar. O sea que en la última confesión de Pedro, dice la palabra que Pedro se entristeció. Pues déjeme decirle que eso fue lo mismo que sintió Jesús cuando Pedro lo negó 3 veces. Por eso aquí el Señor, ¿qué hace? Lo está confrontando. ¿Amén? Lo está confrontando. Pedro negó a Jesús 3 veces y 3 veces tuvo que confesarlo para que le quedara claro que alguna vez por error e ignorancia había hecho con su maestro el defraudarlo. Sirvió mucho el que Jesús, antes de ir a la tumba, intercediera por sus discípulos. Eso sirvió mucho, ya que la obra de Dios debería continuar pese a la infidelidad de este discípulo. ¿Amén? Pese a la infidelidad nuestra, la obra de Dios, ¿qué? Continúa. Pese a que muchos se quieran apartar de los caminos, la obra de Dios debe continuar. ¿Amén? Debe continuar. Ahora, para entrar a la recta final con el mensaje, también existen 3 cosas que puede usted ver y observar, o más bien que puede ver Dios y observar cuando oramos en intercesión por los demás. ¿Sabe qué Dios ve cuando usted intercede por otra persona? Yo le voy a hacer una pregunta, a ver, a los que están durmiendo. Yo les hago una pregunta, para que sacuden un poquito. ¿Usted está intercediendo por alguien en su vida? ¿Sí? A ver, ¿por quién están intercediendo? Por la familia. ¿Por qué más? Por más personas. Ahora yo les voy a hacer una pregunta, confrontándolos. Sí, oramos por la familia, por los enfermos, por los vecinos quizás, por los parientes más cercanos. Pero usted ya visionó a esa persona en el Señor, ¿cómo sería? Por ejemplo, si yo estoy orando por un hermano en la sangre, yo tengo que visionar ese hermano sirviéndole a Dios. Porque entonces, ¿para qué intercedo? Ahora, ¿para qué está intercediendo usted? ¿Acaso es para que esa persona cambie su estilo de vida? Amén. Ella está intercediendo por su sobrino para que sea un pastor, dice. Pero si usted ve más allá de eso, de lo que usted piensa, va a encontrar lo que encontró Dios. Mire, la primera cosa que puede ver Dios y observar cuando oramos e intercedemos por los demás, ¿sabe qué ve Dios? Almas. Almas para su reino celestial. Cuando usted está intercediendo, por ejemplo, por el hermano para que sea un pastor y le sirva a Dios, Dios lo está viendo, sí, como usted lo ve, como un pastor. Pero no lo ve solamente como un pastor, sino ganando almas para el reino de Dios para que no se pierdan. Amén. Obviamente. Pero iba a ser usado poderosamente por Dios si es obediente a Dios. Por ejemplo, dice la palabra en Hechos de los Apóstoles que había en la entrada de la puerta, Hechos capítulo 3, el cojo de la puerta, había un cojo pidiendo dinero, limosnas, en el templo. Y Pedro, por el cual el Señor Jesús oró, se presentó con Juan, otro discípulo, y el cojo estuvo atento a recibir ante ellos algo, dice la palabra. Y entonces, ¿qué le dijo Pedro? No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. Y dice la Biblia que hubo un poderoso milagro. Este hombre que tenía los pies chuecos, torcidos, le fueron enderezados milagrosamente. Y entró, dice la Biblia, saltando y glorificando a Dios en la iglesia, en el templo. ¿Sabe cuántas almas se convirtieron? 3,000. Y después más adelantico, dice la Biblia en Hechos 4:4,
En Hechos 4:4 dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era 5,000, como 5,000. O sea que en menos de una semana, en días, o en ese mismo día, si no estoy mal, Pedro se ganó 8,000 almas para el reino de Dios. 8,000. ¿Valía la pena interceder por él? O sea que vale la pena interceder por nuestro familiar. Vale la pena interceder por la persona que está perdiendo. Porque lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso a Cristo Jesús si usted lo cree, iglesia. ¿Qué ve Dios cuando nosotros intercedemos en oración por alguien más? Ve almas. Amén. Almas. Multitudes que le van a servir a Dios en su reino celestial. Segunda cosa, finalizo. Segunda cosa que puede ver y observar Dios cuando oramos en intercesión por los demás. Primero, Él ve muchas almas para su reino. Segundo, Él ve la gloria de su Hijo Jesucristo en los convertidos. ¿Qué ve Dios? La gloria de su Hijo Jesucristo en los convertidos. Cuando yo me convierto, yo doy gloria a Dios. El Espíritu Santo me lleva a las Escrituras y me enseña quién es Jesús. Entonces yo me hago un seguidor de Jesús y por eso me llamo cristiano. Y cuando yo soy un seguidor del Señor y me hago cristiano, entonces yo doy gloria a Dios. Ahí se junta la obra del Padre, la obra del Hijo y la obra del Espíritu Santo. ¿Sí me hago entender? Así de sencillo es. Ve la gloria de su Hijo. Hechos capítulo 5, búsquelo ahí. Versículo 14 en su Biblia. Ya vamos a finalizar. Hechos capítulo 5, versículo 14. Dice la palabra del Señor. Y los que creían en el Señor aumentaban más en gran número, así de hombres como de mujeres. ¿Los qué? Los que creían en el Señor Jesús. Aumentaban el número, o sea, la iglesia se multiplicaba. ¿Por qué nosotros no nos hemos multiplicado? Escúcheme bien, ¿por qué nosotros no hemos multiplicado? Primero, porque algunos no han creído. Porque si usted cree, usted hace lo que hizo la hermana, vámonos para la iglesia. Y se la trae. Vámonos para la iglesia y se lo trae. A ese amigo que está por allá como que no sabe ni dónde tiene la cabeza, lo invito a la iglesia, vámonos. Ah, nos dan hasta refrigerio. Ah, sí, bueno, vamos. Y vienen por el refrigerio y Dios le habla con su palabra. Y se van con una semilla en su corazón. Dice Hechos 5:14, enseguida de Juan. ¿Se acuerdan que estuvimos en Juan capítulo 21? Enseguida de Juan encontramos el libro de los Hechos. Enseguida. Capítulo 5, versículo 14. Cuando estén ahí me dicen amén. Hechos 5:14. Eso, capítulos es el número grande, el versículo es el pequeño. Amén. Dice Hechos 5:14. Y los que creían en el Señor aumentaban más en gran número, así de hombres como de mujeres. Versículo 15 de Hechos 5. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre ellos, sobre alguno de ellos. Versículo 16. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. ¿Sabe por qué? Por la intercesión de Jesús por un hombre, por Pedro. Jesús sabía por qué estaba intercediendo. Espero que usted sepa por qué está intercediendo. Espero que usted vea cómo ve Dios mucho más allá de su intercesión. Hay gente que ve pastores, pero no ve las almas y los rebaños que esos pastores van a ganar. ¿Por qué? Porque hasta allá no nos alcanza la visión. ¿Sí o no? Solamente oramos que se convierta, que deje de hacer lo malo, que se vuelva a Dios. Hay muchos, y yo diría, todos nosotros somos el producto de una intercesión. Todos nosotros. Entonces, si usted es una persona que Dios le usa para ganar almas, invítelos a la iglesia y que sean permanentes. Aquí no le vamos a robar su plata. Aquí no, aquí antes le damos. No plata, pero le damos la palabra.
Amén. Porque hay gente que dice, no, yo no voy a la iglesia, que los pastores son unos ladrones. ¿Han escuchado eso? Los pastores no hacen no pedir el diezmo. Aquí ni siquiera diezmo pedimos. Ni siquiera eso pedimos. Aquel que le nazca sembrar de corazón en la hora, siempre y ya. No sepa a tu izquierda lo que hace tu derecha, dijo el Señor. Pero lo hacen de qué? De corazón. Aquí no presionamos a nadie. No, que tiene que dar el diezmo, que tiene que... No, Señor, usted sabe. Ah, pues es que yo soy diezmador, diezmadora. Bueno, pues tráiganlo si quiere, si lo nace, si le nace. Yo no me voy a enojar por eso, ¿sí o no? Pero que sea algo voluntario que le nazca de corazón. Voy a finalizar. ¿Qué ve prácticamente la segunda cosa que ve Dios cuando oramos e intercedemos por otros? La gloria de su Hijo Jesucristo en los convertidos. Por eso aquí está el pasaje. Gracias a la intercesión de Jesús por Pedro, fue posible, iglesia, que estos fueran restaurados y usados poderosamente por Dios. Amén. No defraudes a aquel que intercede por ti en oración. Dígale que está al lado. No defraude a aquel que intercede por usted en oración. Hay alguien que está intercediendo por usted. Y por eso usted está aquí hoy sentado. Por eso yo lo trajo. Muchos no querían, pero hay alguien que está intercediendo. Y entonces, ¿sabe qué hace Dios? Le pone el querer como el hacer. Usa a sus ángeles. Y le ponen el querer y sentir a usted. Ay, voy a ir sí a recibir la palabra de Dios. Por eso cuando yo le dije ahora, ¿a qué vino usted aquí? Era confrontándolo. Amén. Porque los jóvenes cuando van para el colegio, ¿a qué van? Ellos dicen que a estudiar, a otros que vayan a jugar. ¿Sí o no? Pero van a aprender. Entonces cuando venimos a la iglesia, ¿a qué venimos? Diga, a adorar a Dios y a escuchar su palabra. A eso venimos. Amén. Que no se les olvide. ¿A qué vino usted? No, fui a adorar a Dios y a escuchar la palabra. Cuando salga de aquí y alguien le pregunta allá en su casa, ¿dónde andaba mamá? O papá, o abuelo, ¿dónde te metes los domingos que ya no te veo? No, estoy buscando de Dios, estamos allá en la iglesia. Amén. Claro, ¿hasta ahí, iglesia? Busquemos la última cita. Isaías está en el Antiguo Testamento, profeta Isaías, capítulo 53, versículo 11. Ahora, ¿por qué citamos tanto la Biblia? Porque es la palabra de Dios. Amén. Y usted necesita ser lleno de ¿qué? Diga, de la palabra de Dios. Isaías 53, 11, iglesia. El versículo 13, 11. Isaías 53, 11. Busquen ahí la cita y cuando la encuentren me dicen amén. Libro del profeta Isaías, Antiguo Testamento. Usted llega a los Salmos, recorre los Salmos, pasa a Proverbios y luego pasa al libro de Eclesiastés y sigue y llega a Isaías. Finalizando el capítulo 53 de Isaías, del libro. Versículo 11 dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿De qué está hablando el pasaje? A ver, que alguien me explique. ¿Lo encontraron Isaías 53, 11? Bueno, ¿qué entiende usted cuando lee ese pasaje? Cuando dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho, o sea, contento. ¿Cómo queda? ¿Cómo queda uno? Contento. ¿Sabe quién está hablando este pasaje? 740 años antes de Cristo, el profeta Isaías ya lo había escrito. Y él dijo, había profetizado de Jesús y había hablado de Jesús. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Sabe por qué? Porque él intercedió por sus discípulos. Y muchos de esos discípulos ganaron más discípulos. Y entonces el Señor ve como resultado ¿qué? Que hay millones de cristianos en todo el mundo. Gracias a la intercesión de unos cuantos que empezaron. Y que hemos llegado nosotros ahí. Nosotros hemos llegado por intercesión de alguien a los caminos de Dios. Usted que está ahí, que es cristiano, que dice ser cristiano, ha llegado por la intercesión de alguien a los caminos de Dios. Entonces hay que ser agradecido con Dios. Mire el poder de la oración intercesora. Dice Isaías 53, 11. Verá el fruto de la aflicción. ¿Cuál es la aflicción? A ver, ¿cuál es la aflicción?
Pregunto. No, la aflicción era las laceraciones, todo lo que sufrió Cristo en la cruz del Calvario. Fue afligido en su alma, a mortal angustia. Por eso dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. O sea que él va a reconocer, Jesús reconoció y dijo, bueno, no morí en vano. ¿Sabe cuántos millones de cristianos hay en el mundo hoy en día? ¿Sabe cuántos somos en el mundo? Somos 2.300 millones. 2.300 millones de cristianos. 2.300 millones somos hoy en día. Esa estadística aparece en internet. Si usted se mete a Google, última estadística de cuántos cristianos existen en el mundo. Es una estadística reciente de mayo de este año. 2.300 los que se cuentan vivos. Ahí no están contando los muertos, por los que Jesús viene en la resurrección. No, señor. Son millones y millones. Por eso cuando usted en el Apocalipsis, usted ve que hay millones y millones alrededor del trono de Dios. Muchos de esos son las almas de los que murieron por causa de la palabra del Señor. Pero actualmente vivos existen 2.300 millones de cristianos. Todo por el sacrificio de uno solo. La religión que más tiene seguidores en el mundo es el cristianismo. Le sigue la religión musulmana. 1.500 millones de seguidores tienen. Los de Mahoma. Están engañados por el diablo. Los que matan en el nombre de Alá y escuartizan y le quitan la cabeza y juegan fútbol con las cabezas en el nombre de Alá. Eso no es de Dios, pero es el Dios de ellos, el Dios pagano, el Dios de los musulmanes. Sí, ellos vienen de Ismael. Vienen de Ismael, del hijo de Ismael y de Jacob, los hijos de Dios. Ahora escuchen esto. Cuando dice la palabra que quedará satisfecho, dice por su conocimiento, léalo conmigo, el versículo 11 de Isaías 53. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará, dice la palabra, las iniquidades de muchos. Y llevará las iniquidades de muchos. Amén. ¿Qué dice el versículo 12? Por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos. ¿Y qué más? Y orado por ¿quiénes? Por los transgresores. O sea, él intercedió por los que transgredieron la palabra. Y ahí habla de Pedro, lo que hemos resumido. ¿Vale la pena interceder o no? ¿Vale la pena interceder? ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Vale la pena. Jesús vio las multitudes que había ganado por medio de la intercesión con Pedro. Imaginen que Pedro se ganó 8.000 y estamos hablando solamente en ese pasaje. No en toda la vida del apóstol Pedro como apóstol del Señor, donde ganó miles de almas, dice la palabra, para el reino de Dios. Y muchos judíos y muchos gentiles se convertían al cristianismo. Amén. Así que, ¿qué esperamos nosotros para dar testimonio? Intercedamos en oración y actuemos e invitemos a esas personas. Le invito un domingo, vamos a la iglesia a buscar de Dios. Amén. Y verá que vamos a ver la gloria de Dios. Pongámonos en pie, vamos a darle gracias al Señor en esta hora por su palabra.